Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Les saluda a su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues en este momento nos disponemos a tener nuestro devocional de miércoles. Y antes de todo, hermanos, pues queremos agradecer a todos ustedes por todas sus muestras de apoyos, por todas sus oraciones, hermanos, por aquellas personas, familiares, amigos y hermanos de la iglesia y conocidos por los cuales ustedes han tomado su tiempo para estar orando por todos y cada uno de ellos. Pues agradecemos, hermanos, por las oraciones que han tenido ustedes por la familia Torres Aguado, conformada por Rubén y Sarita Torres. Y pues gracias a Dios, hermanos, probablemente en estos días o ya se haya dado de alta a Rubén del hospital, es decir, gracias a Dios Rubén salió adelante del COVID y pues ahorita está presentando, hermanos, muy buena salud dentro de esta situación, hermanos. También pues agradecemos las oraciones que ustedes tuvieron para el general Guillermo Lira Hernández, hermanos. Sabemos que gracias a Dios él y su familia se encuentran muy bien. Y de nuevo, gracias a ustedes por tomarse su tiempo y por la dedicación que han tenido por las oraciones. Aunque no les conocemos, hermanos, ustedes han mostrado su amor, su compasión y su misericordia para aquellos que, aunque no les conocemos, hermanos, sabemos que fuimos llamados a orar por otros, para mostrar la misericordia de Dios. Gracias también, hermanos, por estar orando por mi sobrina Vicky, que también gracias a Dios ella está estable en cuanto a esta situación del coronavirus, pero está muy estable. Y lo mismo, gracias a ustedes, hermanos, porque han estado orando por mi tío Rubén Pedraza, hermano de mi mamá. Me comentan, pues los familiares, me comentan que ya mi tío Rubén está mucho mejor de salud, hermanos. Así que agradecemos a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones. También por Yesenia Matamoros, ella es sobrina de nuestra hermana Georgina Delgado. Gracias, hermanos, por sus oraciones para Yesenia Matamoros, hermanos. Pues ella va saliendo poco a poco, Dios le mantiene, le está manteniendo, pues hermanos, estable. Y pues recuerden, hermanos, que el próximo sábado a las 4:30 de la tarde, a las 4:30 de la tarde, el próximo sábado, seguimos teniendo esta clase que tenemos con los jóvenes por medio de Zoom. Ya saben, los jóvenes mandan la liga o la invitación para que los que gusten se puedan unir a esta clase, los jóvenes que gusten se puedan unir a esta clase. Estamos estudiando la epístola a los filipenses. Este próximo sábado un servidor va a compartir sobre el capítulo 2 del versículo 1 al 11, así que vamos a tener un tiempo de mucha edificación. Los jóvenes de la iglesia tienen un tiempo de un compañerismo, aunque sea en línea y a distancia. Los jóvenes están haciendo un excelente trabajo, gracias a Dios por el grupo de jóvenes, por Johnny, por Ale, por Johnny Buitrón y Ale Rueda, que se están esforzando mucho para que los jóvenes puedan tener este tiempo. Y a mi hermano Gilberto, que también nos está acompañando, Gilberto Mancilla, los sábados con los jóvenes. Hermanos, pues también vamos a tener el propio sábado, vamos a tener a las 6:30. Seguimos con esta clase de la dinámica del corazón. Ya ven que ha estado siendo de mucha edificación para todos nosotros, así que seguimos con esta clase sábado 6:30, la dinámica del corazón. Esta sí es, recuerden, por nuestro canal de YouTube que tenemos de la Iglesia Bautista Peniel. Pues hermanos, queremos hacer a ustedes también pues más peticiones. Seguimos orando, hermanos, por la familia de Rubén Torres y Sarita Torres. Seguimos orando por Vicky y mi tío Rubén, pero ahora tenemos otras solicitudes de oración, hermanos. César Herrera es un primo mío, es esposo de una prima mía, de Margarita Pedraza. Él parece ser que ya está presentando síntomas de COVID, así que, hermanos, pues estamos pidiéndoles a ustedes que por favor estén orando por César Herrera. También por Braulio Matamoros. Él es el esposo de Yesenia, realmente él es el sobrino de nuestra hermana Georgina. Pues al parecer también él es enfermero y pues está también batallando con esta situación del COVID. Estemos orando por ellos, César Herrera, por Braulio Matamoros, hermanos. Y ustedes recuerdan a los hermanos Fragoso, pues estemos orando por nuestra hermana Aide Jiménez. Ella va a ser intervenida en sus ojos el próximo viernes 26 de junio, por la mañana. Nuestra hermana Aide Jiménez va a tener una operación en sus ojos, hermanos. De alguna manera, pues es que hay que estar orando, hermanos, porque ya sabemos que tiene ciertos padecimientos y además pues van a intervenirle en los ojos. Así que, hermanos, por Aide Jiménez, ella va a ser operada el próximo viernes 26
de junio del presente, por la mañana estemos orando por ellos, hermanos. Así que, ¿qué les parece si entramos con una oración antes de tener nuestro devocional? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, tu misericordia. Glorificamos tu nombre porque tú nos has escuchado en todas nuestras oraciones, y antes de cualquier cosa, Padre eterno, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo aquello, Dios eterno, que ha transgredido tu santidad, la cual, Señor, mora en nosotros por medio de tu Espíritu, en los que hemos puesto nuestra fe en ti, en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús te rogamos, perdónanos y límpianos de toda maldad. Gracias te damos por que tú suples todo lo necesario. Hasta el día de hoy no nos hace falta nada. Te damos gracias también por las ofrendas constantes, Señor, y fieles de toda la Iglesia Bautista Peniel, de tal manera que seguimos adelante en este ministerio por tu gracia, por tu bondad. Yo te pido que bendigas y prosperes los diezmos y las ofrendas de nuestros hermanos que están ellos, hermano Dios, ofrendando con tanto amor. Padre, queremos seguir pidiéndote por la familia de Rubén y Sarita Torres, por Vicky Martínez, por mi tío Rubén, por Yesenia Matamoros, pero también ahora te queremos poner en nuestras oraciones a César Herrera. Él es mi primo, Señor, que también está presentando probablemente ya síntomas de COVID. Braulio Matamoros, Señor, que también es sobrino de nuestra hermana Georgina. Te rogamos que obres en su salud. Y también te hacemos esta petición especial por nuestra hermana Aide Jiménez. Ella, tú sabes, Señor, tú la conoces, y ella va a ser intervenida de sus ojos el próximo 26 de junio, si tú nos permites y nos prestas vida. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos a nuestros hermanos, familiares y amigos, y a nuestra hermana Aide en su operación. Y seguimos pidiéndote por la salud y la pronta recuperación de nuestro hermano Oscar Buitrón Jr., que se va recuperando, aunque lentamente, Padre. Pues gracias, Señor, y quiero poner en tus manos este tiempo de meditación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos amados, ustedes recuerdan que tuvimos 3 domingos en los cuales estuvimos estudiando Mateo 24, el cual está relacionado con la segunda venida de Cristo. Lo dividimos en 3, hermanos. Así recuerdan que dividimos esta predicación en 3, y estábamos observando que la segunda venida de Cristo tiene que ver con la gran tribulación. Se habló de la señal de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cuándo será este tiempo? No lo sabemos, pero aunque sí sabemos que en ese tiempo será un día y un tiempo de juicio. Así que esta vez vamos a hablar la relación que hay entre el juicio venidero y la segunda venida de Cristo. La relación que hay en el juicio venidero y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de los cielos a la tierra. Una presencia corporal, física y presencial del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. Pues como es un tema también, hermanos, extenso o tal vez complicado, yo les voy a pedir a ustedes que se pongan muy atentos, porque otra vez vamos a tener mucha Biblia, hermanos. Así que si pueden, ustedes pueden apuntar lo que vamos a estudiar el día de hoy, pueden ir tomando su plumita, su papel, su Biblia, sobre todo su Biblia, y pueden seguirme con este estudio. Si alguno de ustedes deseara que compartiera este estudio o el bosquejo, el pequeño bosquejo de este estudio con ustedes, con mucho gusto me lo pueden solicitar. Ya saben por qué medios, y me pueden solicitar este estudio. Así que, hermanos, la relación entre el juicio venidero y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1, la relación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con la gran tribulación. Como retomando un poco lo que habíamos estudiado, vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29 nos dice, hermanos: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Ya habíamos dicho 2 posibilidades: la gloria refulgente que entra en la oscuridad del mundo cuando el Señor regrese, o su propia presencia, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces,
La segunda venida, hermanos, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos estudiado, entonces tiene que ver con la gran tribulación. 7 años de gran tribulación, en lo cual recuerden que en esos 7 años de gran tribulación se va a dividir en 3 periodos, o vamos a decir, hermanos, en 3 oleadas de juicio. Según Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19, Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19, va a haber 3 oleadas de juicios en un periodo de 7 años, donde va a comenzar con los juicios de los sellos, después los juicios de las trompetas y después los juicios de las copas de la ira. Entonces, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Son juicios que se presentan en el periodo de la gran tribulación. Juicio de Dios hacia el mundo pecador e incrédulo que lo rechaza a Él y a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda venida, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo está relacionado, dijimos, ¿con qué? Con la gran tribulación. De ahí, hermanos, vamos a pasar a Marcos 13, versículo 19, dice el texto. Marcos 13, versículo 19, nos dice el texto: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni habrá. Así que este texto nos sigue confirmando sobre la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice en el versículo 24 de Marcos 13: pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y vuelve a decir Marcos 13, en el versículo 27, y entonces, 26, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y con gran gloria. Y por último, otra vez, Apocalipsis 7:14. Vayan conmigo en su Biblia, por favor, ahí en casa, en Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14 nos dice el texto, si ya llegaron, dice el texto: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad?, de la multitud vestida de ropas blancas, que son los judíos y los gentiles, que en el periodo de la gran tribulación no se pusieron el sello del anticristo ni se postraron ante él, sino que ellos fueron sellados por el Espíritu de nuestro Dios y pusieron su fe en el Señor Jesucristo, pero se está relacionando con ese tiempo de la gran tribulación. Así que, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está relacionado primeramente ¿con qué? Con la gran tribulación. Vamos a ver el segundo aspecto con el cual la segunda venida de Jesucristo está relacionado. Y el segundo aspecto, hermanos, es que la segunda venida del Señor Jesucristo está relacionada con el día de la ira de Jehová. Este es un término desde el Antiguo Testamento. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con el día de la ira de Jehová. Vamos a observar, según las Escrituras, a qué nos referimos. Acompáñenme, por favor, al Antiguo Testamento y vamos a buscar en el libro del profeta Isaías y vamos a comenzar con el capítulo 2. Isaías, capítulo 2, en el Antiguo Testamento, y vamos a leer, hermanos, en Isaías 2, del versículo 10 al 12. Dice la Escritura: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Isaías 2, 10, voy con el versículo 11, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y dice la Escritura, esa persona será abatida. Entonces es el día de la ira de Jehová. Otro pasaje que nos habla del mismo tema, vamos a ir a Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, ya que lleguen ustedes ahí a Isaías capítulo 13, lean por favor junto conmigo el versículo 6, dice, Isaías 13, 6 dice: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:6, pero nos vamos a avanzarnos más versículos hacia adelante y dice en el versículo 9: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad
Israel a ella y sus pecadores. Y el versículo 10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplendor. Entonces, hermanos, podemos observar también que en el en el Antiguo Testamento nos está enseñando que la segunda venida del Señor Jesucristo está relacionado con el día de la ira de Jehová. Joel 1, ¿verdad? Joel 1, 15 nos dice, ay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá con destrucción por el Todopoderoso. Entonces, también Joel nos enseña que su segunda venida, hermanos, está relacionado con el día de la ira de Jehová. Cuando dice el día de la ira, si ustedes observan esos versículos, está hablando cuando Dios ahora sí va a acabar con el pecado de todo el mundo incrédulo y pecador. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6. Versículo 12 al 17. Apocalipsis 6, 12 al 17 dicen las escrituras, hermanos. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 6, desde el versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como de tela de cilicio y la luna se volvió toda como de sangre. ¿Les suena lo que ya hemos estudiado? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando está sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse de pie? Entonces, hermanos, ya observaron, la segunda venida de Cristo no solamente está relacionado con la final de la gran tribulación, esos años de gran tribulación que habrá en el mundo, sino que también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con esa frase que se dice, el día de la ira del Señor, la ira de Jehová. ¿A qué se refiere con la ira de Jehová? Cuando el Señor eterno va a venir con la persona del Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, el Cristo resucitado, y va a juzgar a todas las naciones en las cuales han rechazado, ¿verdad?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se han querido burlar del Dios eterno. Recuerden que entre esos castigados van a estar naturalmente el anticristo, el falso profeta, y antes de entrar a los 1000 años, Satanás va a ser atado. Tercer aspecto por la cual la segunda venida, o con la cual la segunda venida del Señor Jesucristo está relacionado, y es que la segunda venida del Señor Jesucristo está relacionado con el día del juicio de Jehová. Son términos similares, hermanos. Gran tribulación, el día de la ira, y ahora vamos con el tercer aspecto, que es el día del juicio de Jehová. Vámonos otra vez al Antiguo Testamento y me van a acompañar ustedes a Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 7, al libro de Daniel capítulo 7 en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel capítulo 7, y vamos a leer Daniel capítulo 7 del versículo 9 al 10. ¿Ya lo tienen? Daniel 7, versículos 9 al 10, dice la Escritura, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante del juez. El juez se sentó y los libros, dice algo bien interesante, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí mismo en Daniel 7, versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ese es el día del juicio de Jehová. Y ahí adelantito, luego, en Daniel 7, versículos 25 y 26, dice la Escritura, y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del Anticristo,
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, hermanos, ya desde el libro de Daniel podemos observar que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ese Altísimo que va a juzgar al inicuo, se le llama el juicio de Jehová. Entonces, la segunda venida del Señor Jesucristo está relacionado con ese término del juicio de Jehová. No solamente lo dice Daniel capítulo 7, sino también acompáñenme de nuevo al libro de Apocalipsis, pero ahora vamos hasta el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, y dice el versículo 4. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No dice trono, dice tronos. Y se sentaron sobre los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hablando del juicio de Jehová. ¿Quiénes vamos a juzgar a las naciones, hermanos? Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y los santos del Antiguo Testamento, es decir, los que aunque no vieron en persona y no conocieron al Señor Jesucristo, por lo que Dios les reveló en su palabra, murieron creyendo que el Mesías iba a ser su Redentor, y en ese sacrificio y en esa revelación que Dios le dio de su Hijo, el Mesías, el Dios eterno, el Hijo de David, entonces ellos por esa fe son redimidos, y ellos estarán juzgando a las naciones junto con la iglesia y con nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Eso es en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Pero observen también que dice Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por los cuales es que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que se habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, cuando dice la muerte y el Hades, es la muerte y se piensa mucho que es el infierno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recuerdan que leímos el libro de Daniel, ahí en el capítulo 7, que dice que se abrieron los libros y estaba el libro de la vida. Pues precisamente, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con el día del juicio de Jehová. A eso se refiere con el día del juicio. Vayamos a otro pasaje, segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura: pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿A quién, hermanos? ¿A quién va a venir a juzgar en aquel tiempo el Señor Jesucristo? A los impíos. Ese periodo de gran tribulación, ese día de la ira, ese día del juicio de Jehová, está preparado para todos aquellos que no aceptaron a Cristo y que rechazaron su santo evangelio según las Escrituras. Un cuarto aspecto en el cual la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está relacionada. Y ese cuarto aspecto, hermanos, es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está relacionada con la venganza de Jehová. Chéquese esto. No es una venganza pecaminosa por alguien que quiera actuar arbitrariamente. Es una venganza santa, es una ira santa, provocada por todo el pecado de todos los hombres, instigados e incitados por Satanás. Y recuerden que en aquel tiempo, ustedes se acordarán que el domingo vimos por qué es que habrá tanta maldad, hermanos, en aquellos tiempos, después de la gran tribulación o durante la gran tribulación. ¿Por qué es que la maldad de los hombres, hermanos, y del mundo sube a una potencia sin igual? ¿Ya lo recuerdan?
Exacto, los que pudieron responder, hermanos, es por eso, precisamente, porque va a estar una influencia satánica sin igual como no la ha habido antes. Va a estar el dragón escarlata, que es Satanás, va a estar el anticristo, que también se le llama el hijo de perdición, o también se le llama el desolador, y va a estar el falso profeta. El falso profeta va a ser ese sacerdote que va a llevar precisamente, hermanos, como ese ministerio de propaganda para que todo el mundo conozca y se postre ante el anticristo. Entonces, ¿por qué es que la maldad del mundo, amados hermanos, sube en ese periodo de la gran tribulación? Porque hay una influencia satánica sin igual. Literalmente, yo les platicaba el domingo, les conversaba con ustedes en la predicación el domingo, que esa influencia se le llama la Trinidad satánica o el triunvirato satánico. ¿Por qué triunvirato? Triunvirato viene de gobierno, de tres gobiernan en ese momento. ¿Por qué el triunvirato satánico? Precisamente porque va a ser un solo gobierno mundial, va a ser una sola religión y va a haber un solo poder, y ese es el de Satanás. ¿Con quién? El dragón escarlata, el propio Satanás, el anticristo y el falso profeta. Por eso es la Trinidad satánica o el triunvirato satánico. Así que, ¿por qué es que Dios trae ese tiempo o en ese día ese tiempo de venganza? Por el pecado y la maldad de los hombres que que rechazaron el Evangelio de Cristo, que nunca se arrepintieron de sus pecados, y por eso ese es el día grande de Jehová, la gran tribulación, el día de la ira, el día del juicio de Jehová. Y en este cuarto aspecto, hermanos, como dijimos, es el día de la venganza de Jehová. Vamos a verlo de nuevo en las Escrituras. Recuerden, hemos enseñado que la Biblia se interpreta a sí misma y hemos tratado de buscar que Dios nos hable por medio de su palabra. Vamos a Isaías 63. Regresamos al Antiguo Testamento y nos vamos al pasaje de Isaías 63. Ese Isaías 63, cuando ustedes lleguen a ese texto, hermanos, ustedes van a observar que por ahí en algunas Biblias tiene un título que dice el día de la venganza de Jehová, ¿verdad? Entonces, Isaías 63 comienza con el versículo 1 y dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. Vean el tono en el cual está hablando el texto. Porque es rojo tu vestido, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Es el día de la venganza de Jehová, cuando el Señor Jesucristo se presenta en este mundo y juzga, como ya hemos dicho constantemente, hermanos, juzga a el mundo pecador e incrédulo por haber rechazado a su Hijo Jesucristo como el Hijo de David, como el Mesías, como el Salvador del mundo, como Dios mismo, ¿ok? Entonces, para que ustedes observen que esto está contemplado en las Escrituras, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 al 15. Apocalipsis 19, versículo 13 al 15 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando? Pues del Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le guiaban en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Le suena a Isaías 63? ¿Verdad? Sigamos un poquito adelante, veamos, hermanos. Bueno, es ahí cuando lo importante era ver cuando dice que habla del lagar, y es la misma presencia. Dice: ¿quién es el que pisó el lagar? Dice Isaías 63, y responde el Señor: yo, Jehová Todopoderoso. ¿Y quién va a pisar el lagar?
de ese tiempo, después de la gran tribulación, según las Escrituras, el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo cual con Cristo se estaría cumpliendo esas profecías del Antiguo Testamento. Pero también nos lo dice Jeremías, hermanos. El profeta Jeremías, en el capítulo 51, versículos 6 al 7. Jeremías 51, versículos 6 al 7, nos dice algo como esto. Isaías 51, 6 dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, de él dará su pago, ¿verdad? Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Entonces podemos observar nosotros, hermanos, como ahí en Jeremías se está hablando de la destrucción y el juicio venidero sobre Babilonia. Babilonia representaba en aquellos tiempos, hermanos, a un gobierno mundial, una sola religión, ¿verdad? O la madre de las religiones falsas, ¿verdad? Y naturalmente la maldad y la perversión del mundo. En aquellos tiempos, cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber una maldad, una religión y un gobierno tan perverso y tan malvado que va a ser acabado. ¿Se acuerdan que estudiábamos, hermanos, con Mateo 24 cuando dice que será como en los días de Noé? Espero que ya se acuerden, ¿verdad? ¿Cómo va a ser en los días de Noé? ¿Qué sucedió en los días de Noé? Perversidad y maldad, les decía yo con una frase, a la enésima potencia. ¿Cómo juzgó Dios a los hombres en aquellos días de Noé? Por medio de un diluvio. ¿A quién se llevó el diluvio o a quién tomó el diluvio? A los hombres pecadores. ¿Y quién se quedó para poblar y para heredar la tierra? Exactamente, Noé y sus hijos, 8 personas. Noé y sus hijos, 8 personas. En los tiempos del Señor, entonces, dice que será parecido como en los tiempos de Noé. ¿Qué va a suceder? Perversidad y maldad a la enésima potencia por el triunvirato o la trinidad satánica y el pecado de todos los hombres. ¿Cómo va a juzgar el Señor? Él en su propia venida, con su propia presencia, va a vengarse de todos sus enemigos a causa de haber pecado contra él y haberle rechazado. ¿Quiénes van a ser llevados o tomados para juicio y condenación y muerte eterna? Los incrédulos. ¿Quiénes van a ser dejados en la tierra? Los creyentes de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no se postraron ante la bestia y no se dejaron poner el sello de la bestia, ¿verdad? Y se vistieron con las ropas de la sangre del cordero. ¿Ok, hermanos? Entonces eso nos dice Jeremías, pero también nos lo confirma Apocalipsis capítulo 18. Vamos a regresar a este Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 3, dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces vemos, hermanos, como el juicio de nuestro Señor, cuando Él venga a su segunda venida, está relacionada con la venganza del Dios eterno contra el mundo pecador e incrédulo, que además está ahí siendo literalmente, hermanos, llevado, sojuzgado o incluso gobernado, influenciado por el triunvirato, la trinidad satánica. Otra vez el dragón escarlata, el anticristo y el falso profeta. Para que ustedes se den cuenta que estamos hablando de esta situación, vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 19. Y ahí en Apocalipsis capítulo 19 se van a dar cuenta donde dice en el versículo 19, Apocalipsis 19 dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, el Señor Jesucristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
Y habiendo adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Se acuerdan de esa frase? Donde vean el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Capítulo 20 de Apocalipsis, ahí luego, versículo 1 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está hablando de la venganza de Dios eterno contra todos los hombres pecadores, inicuos, incrédulos, impíos, que no solamente rechazaron el Evangelio de Cristo, sino que no se arrepintieron de sus abominaciones y de todos sus pecados. Así que 4 aspectos en los cuales la segunda venida del Señor Jesucristo está relacionado con términos o profecías del Antiguo Testamento. Una es que está relacionado con la gran tribulación, punto número 1. La segunda venida del Señor Jesucristo está relacionado con el gran día de la ira, el día de la ira, que es grande y temible de Jehová. Ese es el número 2. El número 3 es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con el día del juicio. Ese es el juicio final, donde el gran juez potente, el juez eterno, el juez santo, justo y verdadero, va a juzgar a todo el mundo incrédulo. Y 4, la segunda venida de Jesucristo está relacionada con la venganza de Jehová. No es una venganza pecaminosa, no es una ira pecaminosa, sino que es una venganza y una ira santa y justa y verdadera, a causa de que Dios es santo. Y va a venir a juzgar, a raer, a acabar con todo el mundo incrédulo y pecador. Entre ellos va a estar otra vez el dragón escarlata, que es Satanás, el diablo, el falso profeta y el anticristo. Ellos van a sufrir ese juicio. Vamos a ir, hermanos, rápidamente con aspectos prácticos. Van a decir: bueno, pastor, ok, está bien, es buena la información, pero en forma práctica, nosotros, ¿qué nos impacta esta situación? ¿O cómo es que debemos actuar? Bueno, hermanos, vamos a dar aspectos prácticos, 3 y 3. 3 aspectos prácticos para los incrédulos y 3 aspectos prácticos para los creyentes. Igual, usamos la Biblia. 3 aspectos prácticos para los incrédulos, sabiendo sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, que es un tiempo de ira, juicio, venganza, ¿verdad?, a causa de su pecado. Entonces vamos a ver, el primer aspecto práctico hacia los incrédulos es que todo pecador es objeto del juicio venidero, de la ira de Jehová, del juicio eterno. ¿Ok? Romanos capítulo 2, versículos 3 al 5. Romanos 2, versículos 3 al 5 nos dice esto. Dice la Escritura: y pensáis esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, del 3 al 5. Todo hombre pecador será objeto del juicio venidero, de la ira de Jehová, del juicio eterno. ¿A causa de qué? De sus pecados. Romanos 3:23, muchos se lo saben, a lo mejor lo podrían repetir conmigo. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por su falta de arrepentimiento es que toda aquella persona que peca, pero que además rechaza a Cristo como su único y suficiente Salvador, es decir, el sacrificio del Redentor, esa persona tendrá que cruzar por la ira de Dios, por el juicio eterno, y ser condenado. ¿Ok? Entonces ese es el primer aspecto práctico para los incrédulos. El segundo: el propósito de que todo hombre conozca el plan de Dios para el final de los tiempos es para que el incrédulo y pecador se arrepienta. Primero, no se han arrepentido, pero ahora es ¿por qué Dios manda todo esto? Para que se arrepientan. Romanos 2:5 nos lo está diciendo. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué Dios reveló todo esto en su palabra?
desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento sobre su venganza y su ira, para que todo hombre conozca que es pecador y entonces tenga que reconvenir con Dios que es pecador y que el único medio que tiene para ser salvo del día de la ira, si alguien te pregunta de qué eres salvo, del día de la ira, ¿verdad? Entonces es Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Eso es lo que vemos en las Escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis 9, ahí en Apocalipsis 9, pero vamos a ver que ahí en Apocalipsis 9 va a ser versículos 20 y 21, dice la Escritura: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Por qué viene el justo juicio de Dios? ¿Por qué la venganza de Dios? Porque el hombre no se ha arrepentido. El pecador es objeto del juicio de Dios, y 2, porque Dios quiere que todo hombre se arrepiente, y 3, estos juicios de condenación y castigo eterno son la retribución al rechazo de los impíos, los incrédulos, al evangelio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice algo muy interesante. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el versículo 9 dice: y no cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y que todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de su injusticia. ¿Y observaron, hermanos? Entonces, 3 aspectos prácticos para los incrédulos sobre este conocimiento revelado en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sobre la venganza o la ira o el día de Jehová. Es porque todo pecador es objeto del juicio venidero, de la ira de Dios. El propósito de que ellos conozcan esta ira venidera es para que ellos encuentren arrepentimiento, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y punto número 3, es porque el juicio venidero y el castigo y la venganza de Dios por el pecado es precisamente el castigo y retribución, ¿verdad?, a causa de que ellos rechazaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a ver entonces rápidamente ahora cuáles son los 3 aspectos prácticos de conocer la segunda venida de Cristo y todo lo que está relacionado en cuanto a ira, juicio, venganza del Señor hacia el mundo pecador. Punto número 1. Los cristianos hemos recibido la fe que salva, el poder de salvación de Dios para los hombres, por el cual es el Evangelio. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque aquí dice, la justicia de Dios es por fe y para fe. He aquí que el justo por su fe vivirá. Así que los cristianos hemos recibido la fe que salva, el poder de Dios que es para salvación. Esto es el Evangelio, porque dice también Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Segundo aspecto práctico, entonces, es que los que hemos recibido el Evangelio nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos conocido que Jesús vino para mostrarnos su Evangelio y morir por nosotros, y así nosotros lleguemos al arrepentimiento. Segunda de Corintios, tenemos otros textos, pero vamos a Segunda de Corintios capítulo 7, Segunda de Corintios 7, versículos 9 al 10, dice, Segunda de Corintios 7, 9 al 10, dice la Escritura: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿verdad? La tristeza del mundo produce muerte. Entonces, segundo aspecto práctico, bueno, voy a recapitular. El primero es que los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo hemos recibido la fe que salva. El poder de salvación es el Evangelio de Cristo, y no es por obras, es por fe, no por obras para que nadie se gloríe.
pero además esto nos ha llevado al arrepentimiento. Y punto número 3, por el regalo de la fe que Dios nos ha dado en su gracia, por el Evangelio, los creyentes somos salvos de la ira, del juicio venidero. Primera de Tesalonicenses, vamos por último pasaje, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo en su segunda venida, eso está relacionado con la gran tribulación, el día de la ira, el día del juicio y el día de la venganza de Jehová. 3 aspectos para los incrédulos de conocer todo esto es que el incrédulo será objeto de la ira de Dios, objeto de su venganza. 2, todo esto Dios lo ha dado a conocer a los incrédulos para que puedan llegar al arrepentimiento. A final de cuentas, para ellos hay misericordia de parte de Dios. Y punto número 3 es que la condenación eterna es la mera retribución o el pago de sus propios pecados. Dios nunca castiga de una manera arbitraria, ¿verdad? Y los 3 aspectos, hermanos, prácticos para los creyentes al conocer la segunda venida de Cristo y con lo que está relacionado de la ira, es que los cristianos hemos recibido la fe que salva. El poder de salvación de Dios para los hombres es el Evangelio, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Por medio de esto es que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y esto a nosotros, hermanos, nos ha llevado a ser librados del día de la ira. Espero, hermanos, que esto haya sido de mucha edificación y de bendición por ustedes. Ya conociendo esto, si tú ya tienes tu fe en Cristo, no te canses de hablar del Evangelio. Así como alguien tuvo amor y misericordia como Dios lo tuvo contigo y conmigo, y nos hablaron de Cristo, habla a aquellos que no le conocen. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo, tal vez no lo creas o no lo quieras, pero al final de cuentas, lo creas o no, habrá un día en el cual Dios te pedirá cuentas de esto, y entonces sí verás quién es el Dios justo, verdadero y que carga su ira para los pecadores. Que el Señor te bendiga, les mando un fuerte abrazo y gracias de nuevo por su atención y todas las bendiciones y oraciones que han tenido para todos. Que el Señor les guarde. Hasta luego.